Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Iván Ruiz. Actualmente estamos haciendo un trabajo para nuestra asignatura en la universidad, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La asignatura se llama Comunicación Escrita y Procesos Lectores. Y mi grupo de trabajo me acompaña Natalie Zapata López y Edwin Morales. El objetivo entonces de este video es comentar hacer una pequeña reseña crítica sobre el trabajo que hizo la autora, la señora Vicenta María Siosi, en su cuento Esa horrible costumbre de alejarme de ti. Antes de hacer esta pequeña reseña, quiero mencionarles un poquito sobre el origen de la señora Vicenta. Ella es de origen guayú, nació en el año de 1965 y pues, estudió en Bogotá. Allá hizo sus estudios sobre periodismo, se graduó como escritora también, y como escritora viene haciendo unos trabajos muy importantes, algunos de ellos que están relacionados con resaltar la cultura guayú. Específicamente para el cuento que vamos a analizar el día de hoy, Esa horrible costumbre de alejarme de ti, pues es un cuento que claramente quiere resaltar todos los rasgos de la cultura guayú. ¿Cuál es la intención de la autora para nosotros? Para nosotros la intención de la autora es resaltar todas esas costumbres guayú y darle un mensaje claro, no solamente a las personas que estamos o que somos o que estamos por fuera de la cultura guayú, sino más bien un mensaje muy claro para todos los miembros de esa cultura. Y no solo de esa cultura, sino de todas las otras culturas que de pronto tengamos en el país. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje es de que no se deben avergonzar por pertenecer a una cultura guayú, no se deben avergonzar por tener unas costumbres, por tener una identidad diferente, por tener una cultura diferente, sino que por el contrario se deben enorgullecer de lo que son, de lo que aprenden, de lo que pueden transmitir a través de su cultura. ¿Por qué nosotros decimos que ese es el gran mensaje que nos quiere dejar la autora? Porque al final del cuento del que vamos o el que estamos hablando, la autora, o más bien la protagonista, hace referencia a un suceso que ella tiene con una vecina, donde la vecina le grita unas palabras que reflejan como ella se ha venido sintiendo a lo largo de esos días, ¿cierto? ¿Cuáles son esas palabras? Es una india desnaturalizada y desgraciada. Y si nosotros nos ponemos a revisar, vemos que de esa manera era como ella se venía sintiendo, como la protagonista de la historia se venía sintiendo. ¿Por qué se sentía desnaturalizada y desgraciada? Desnaturalizada porque a pesar de pertenecer a la etnia guayú, no sentía orgullo de pertenecer a esa etnia. Ella quería pertenecer, quería que la sociedad en la que ella estaba viviendo en el momento la aceptara, ¿cierto? Entonces se sentía desnaturalizada porque no veía como propias esas costumbres de la etnia guayú. Y desgraciada, ¿por qué? Porque a pesar de que estaba viviendo en una sociedad diferente, con unas costumbres diferentes, esa sociedad no la estaba aceptando. En varios relatos del cuento veíamos cómo esa sociedad la miraba como una persona inferior, ¿cierto? Cómo rechazaban los rasgos de su cultura, cómo a pesar de estar estudiando con otras personas, esas personas muchas veces la discriminaron. Entonces ella se sentía desgraciada por eso, porque no era de acá, no era de esta sociedad en la que ella estaba viviendo, pero tampoco se sentía que pertenecía a la etnia guayú. Entonces el mensaje es, a pesar de que en cualquier momento de nuestras vidas debamos estar compartiendo con personas de costumbres diferentes, de culturas diferentes, no podemos perder esa identidad, ¿cierto? Lo que nos caracteriza, lo que aprendimos desde pequeños, lo que nos enseñaron, eso siempre nos debe acompañar. Y no solo que nos acompañe, sino que nos debamos sentir orgullosos de todo eso que somos y que aprendimos. Creo que para nosotros ese es el mensaje claro que nos quiere dejar la autora. Bueno, como les compartía mi compañero Sergio, mi nombre es Edwin Morales y estamos haciendo un análisis
del cuento Esa horrible costumbre de alejarme de ti, de la escritora Vicenta María Sciossi, la cual tiene ya diferentes obras literarias. En este momento pues vamos a enfocarnos en esta que se relaciona mucho lo de la cultura guayú, o que más bien es enfocada en la cultura guayú, donde se referencia a una niña que es alejada de su familia para llevarla a la sociedad como tal, a recibir de pronto como unos estudios, capacitarse, aunque en el momento de salir de su sociedad, de su cultura, de la ranchería donde ella vivía con su familia, en ningún momento le dicen a ella para qué es, simplemente le hablan de que la van a llevar a pasear, y ella se va, pues en cierto momento se va como triste, habla de que miraba hacia atrás para ver que quedaba su familia, y vemos cómo se hace tan difícil ese momento para ella, porque es alejarse de toda su cultura, emigrar hacia la ciudad donde le esperaba que se capacitara, que tuviera conocimientos en el estudio y que aprendiera de nuestra sociedad, digamos así, tener como un acceso a la educación, ya que la cultura guayú es muy difícil por su lugar donde viven, es muy de mucha dificultad, causa demasiado tristeza de pronto escuchar esta historia, porque cuando uno se mete en el cuento y le presta mucha atención, vemos los sufrimientos por los que pasó ella, vivió maltratos, falta de su familia, los juegos que compartía con la gente de su comunidad. Entonces vemos como esta niña le toca evolucionar a otro mundo diferente, que a la final termina confundiéndola, porque ella termina pensando en que quiere estar allá, intenta volarse de donde la tenían, logra un poquito, digamos, lo que quería, que era irse del lugar, y luego la regresan, se ve prácticamente obligada a estar ahí, pero con el paso del tiempo vemos también que ella va cogiendo como el conocimiento, aprendiendo, creciendo como persona, y ya termina perdiéndole amor a su comunidad y perdiendo esa falta que sentía de tener su familia cerca, y de pronto ya se sentía diferente. Entonces me llama mucho la atención del cuento, porque evidenciamos mucho las dificultades que presentan ellos en su cultura, las necesidades de pronto de tener acceso a educación, pero también sabemos que tienen mucho que enseñarnos, porque son personas que con los más mínimos recursos son capaces de salir adelante, de sacar familias adelante, de que nos dejan una enseñanza muy grande, y que también debemos de tener en cuenta algo, de que si ellos no pueden estar acá, y que cuando lleguen hacia nosotros, que no se sientan discriminados, que no se sientan diferentes, porque la verdad tienen mucho que ofrecernos, tienen mucho que enseñarnos, nosotros también que enseñarles a ellos. Entonces, analizando este texto nos damos cuenta de esta historia, que nos deja una enseñanza muy importante, y es que todos tenemos nuestro mundo, nuestra vida, tenemos nuestra descendencia. Esta etnia guayú, muchas veces la gente puede pensar, no, es que ellos son indios, no, pero mira que Vicenta María tiene esa misma descendencia, y mira todas las enseñanzas que tiene para dejarnos. Escritora, trabaja en comunicación, nos muestra esa capacidad para evolucionar. Entonces, el contraste es muy grande en el cambio que esta historia nos enseña al salir de su ranchería y emigrar a la gran ciudad, donde va a obtener conocimientos, aprendizajes, que tuvo que pasar por muchos maltratos, por muchas dificultades, las cuales son evidentes en el cuento. La narración es muy clara, y nos deja mucha enseñanza. Yo los quiero invitar a que siempre que tengamos la oportunidad de acoger y de aprender de estas culturas, lo hagamos de una manera muy sensata, entendiendo muy bien a las demás culturas, no solo la guayú, sino cualquier cultura a la que hagamos referencia, acogerlos, enseñarles y también aprender de ellos, porque ellos nos enseñan muchas cosas de todo lo que se les presenta en el día a día. La verdad pues me alegra mucho haber tenido la oportunidad de compartir este texto, de leerlo, analizarlo, y como decía mi compañero, que se sientan acogidos, que cuenten con nosotros en la sociedad, que cuando de pronto emigren lo recibamos bien, para que su cambio no sea tan difícil, que no sea de un reto tan grande y de sufrimiento y de maltrato, sino que antes se sientan acogidos y quieran venir y emigrar hacia la gran ciudad, para que tengan conocimiento del que tenemos nosotros acá, y que nos podamos también alimentar del de ellos, porque son muchas las enseñanzas que nos deja el texto.
Me alegro mucho haber compartido esto con mis compañeros. Es algo muy lindo, una experiencia muy agradable para este tema. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo.